Hoy el vídeo va de discos y pastillas. Bueno, muchos clientes nos preguntan cuándo las pastillas de freno o los discos están listos para ser sustituidos. Primero os vamos a explicar cómo está compuesta una pastilla de freno. Una pastilla de freno está compuesto primeramente por una placa base, que es donde va adherido, pegado el ferodo, que es la parte que se desgasta de la pastilla ya que va en contacto con el disco de freno. Después llevan un muelle de separación, que lo que hace es separar las dos pastillas, y por último lleva un bulón, que es el que mantiene las dos pastillas unidas a la pinza de freno. Aquí podéis ver dos pastillas, una de ellas completamente gastada y la otra completamente nueva. Como podéis ver, la diferencia de espesor del ferodo es bastante notable. Si ponemos el muelle de separación, veremos que en este caso todavía sobra bastante ferodo antes de que el disco toque con el muelle. Sin embargo, en este otro caso ya prácticamente el espesor del ferodo es tan pequeño que el muelle va a empezar a rozar con el disco. Para poder ver esto sobre la bici, simplemente con buena iluminación separamos un poquito el muelle que separa las dos pastillas y ahí podemos ver el espesor de ferodo que nos queda todavía. Si ese espesor es prácticamente el mismo que el espesor del muelle, la pastilla debe ser sustituida. Que vemos que todavía tenemos ferodo de sobra y que sobrepasa con creces el espesor del muelle, podemos seguir manteniendo estas pastillas. En cuanto a los discos, lo primero que nos tenemos que fijar es el mínimo espesor de disco que recomienda el fabricante. Esto lo podemos encontrar normalmente grabado en el propio disco, como este es el caso, que sería 1,5 milímetros, de tal manera que cuando el espesor del disco sea inferior a 1,5 milímetros, el disco deberá ser sustituido. Aquí podéis ver un disco que ya está gastado. Si os fijáis, toda esta zona interior, que normalmente es la que más se desgasta, ya incluso en este caso se está viendo la capa interna de aluminio que llevan los discos. Y siempre la medición la debemos de hacer en uno de estos puntos que entra el disco, porque aquí el desgaste va a ser mayor y va a ser más uniforme. Siempre con un calibre, simplemente medimos el desgaste y vemos en qué punto de desgaste lo tenemos y podemos establecer si ese disco es necesario sustituirlo o no. ¡Bien trabajado! Disco, disco, pocho, disco, disco, pocho.